Hoy hablaremos de estenosis traqueal, Unidad de Cirugía Torácica, Hospital María Ferrer de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La tráquea, órgano único y central, es el canal de conducción aérea. Esta es la tráquea en sus inicios, desde el cartílago cricoides hasta la carina. El promedio de largo en el hombre es de 11.8 centímetros de longitud, entre 10 y 13 centímetros desde el borde inferior del cartílago cricoides al nivel superior de la carina, variando con la altura. Habitualmente son de 18 a 22 cartílagos, 1 centímetro cada 2 cartílagos, más precisamente 4 milímetros de alto cada cartílago adulto. El diámetro más estrecho es a la altura del cricoides, tanto en niños como en adultos. Miura y Grillo, en 1966, definieron con precisión la irrigación arterial de la tráquea superior, habitualmente desde 3 ramas principales tributarias de la arteria tiroidea inferior, con la rama más baja dominante como presentación más frecuente. Salazar y colaboradores en 1977 confirmaron el estudio de Grillo y Miura, completándolo con la irrigación de la tráquea distal, la arteria bronquial, primer intercostal, subclavia, mamaria interna derecha y tronco innominado. Todas ellas se desarrollan creando un sistema de pedículos laterales, bilaterales, interconectados entre sí por 7 a 10 ramos transversos. Esta es la expresión original de Grillo y Miura, en donde se observa que estas son las ramas de la parte superior de la tráquea, la cercana al cartílago cricoides, y que permitió comenzar a planear los procedimientos para reparación de las estenosis traqueales. Esto vendría a ser en panorámica lo que posteriormente al trabajo de Grillo y Miura se hizo Salazar con sus colaboradores. Esa es otra imagen en donde se acercan cada uno de los elementos que completan de esta forma lo que es la irrigación, siempre haciendo hincapié en el ramo que uno ve en el lateral de la tráquea. En este slide podemos ver y apreciar, muy amplificado, muy magnificado, el peine que se produce lateral en la tráquea a la altura de la mitad de la cara lateral, de ambas caras laterales de la tráquea, que es lo que uno tiene que respetar y que posteriormente vamos a insistir. Las lesiones post-intubación fueron y son la causa más frecuente de indicación de resección y reconstrucción plástica de las estenosis traqueales. Para hacer un poco de historia, digamos que en 1952 se popularizó el uso de la intubación endotraqueal y la traqueotomía utilizando manguito para cerrar la vía aérea y poder ventilar, que coincidió con la pandemia de poliomielitis, pandemia que también padeció nuestro país. En 1960 empezaron a describirse claramente lesiones a nivel del ostoma y a nivel del manguito. Y en 1969 Cooper y Grillo demostraron la importancia de la presión a nivel del manguito como etiología, dando lugar a manguitos de gran volumen flexibles y de baja presión, que hasta aquel entonces eran los viejos tubos rígidos rojos, que muchos de ustedes tal vez no conozcan, y que eran de un látex muy bueno, pero que producían una gran presión cuando uno los cerraba. Avanzando sobre la fisiopatología, son los puntos en ver la lesión por manguito, el roce de la punta, sobre todo los primeros tubos que se usaron en los años 50 y 60, la pared misma del tubo, también de esos tubos más rígidos, y en este caso también tener en cuenta, para nosotros lo hemos agregado en lugar de la traqueostomía, de cómo se realiza.
O sea que, hagamos un resumen, se produce la necesidad de intubación para hacer asistencia respiratoria mecánica. En ese momento se cierra el circuito para poder ventilar en presión positiva. Entonces se insufla el manguito. Esta hiperinsuflación suele ser a veces exagerada y supera los 20 a 30 milímetros de mercurio, que es la presión de circulación, de la microcirculación en la tráquea. Esto produce ulceración de la mucosa por isquemia. Esta ulceración se puede lograr entre 4 horas y algo más, lo cual pierde la indemnidad y hace que se exponga el cartílago. Como todos ustedes saben, el cartílago, los cartílagos de toda la economía son sumamente sensibles, y cuando hay muerte del cartílago, este no se recupera, con lo cual se desvitaliza o muere. Se produce una lesión circunferencial si se lastima todo el cartílago correspondiente. Es reemplazado por una cicatrización, y esa cicatrización se traduce en una estenosis por pérdida de la habilidad que tiene el cartílago de mantener la vía aérea abierta. Bueno, acá podemos aprovechar una imagen relativamente moderna, que ya nos hemos acostumbrado en reconstruir una tráquea después de una tomografía. El software permite que se dibuje en este caso en 2 dimensiones, prácticamente después más avanzado se puede hacer hasta en 3 dimensiones, y se ve claramente cómo la luz de la tráquea se estenosa en el sitio que ahí se manifiesta. Yo calculo que ahí se han perdido unos 2 o 3 anillos por lo menos. Este slide es básicamente para señalar que no solamente es el manguito de la intubación orotraqueal, sino el manguito de una cánula de traqueotomía, que en este caso, que está a la derecha de ustedes, donde se nota el tubo de traqueostomía, nosotros le damos mucha jerarquía. ¿Por qué? Porque es el manejo de enfermería y de kinesiología y por supuesto, bajo supervisión del cirujano o el médico, que al no tratar correctamente se producen ulceraciones por el exceso de insuflación por un lado, pero también por el mal manejo en cuanto a que se tironea del tubo corrugado, que cuando uno tiene un tubo corrugado que alivia la tensión de la zona donde está conectado el respirador, este tubo corrugado ya deja de ser corrugado, entonces es todo un tubo rígido. Esto es la misma situación, y entonces esto se produce la producción definitiva, cómo se logra la estenosis. Esto es una vieja foto, por eso está en blanco y negro, y esto acá es muy gráfico de lo que se conseguía, cómo coincidía el tubo de intubación con la lesión, donde ustedes ven claramente que se ha perdido a la altura de donde está inflado el balón todo lo que es la anatomía, los cartílagos que se ven en el otro lugar donde no está estenosado, cómo se ha perdido eso que después, en el caso que hubiera subsistido, se hubiera estenosado. Esto es lo mismo, estamos diciendo que en este caso no es la cánula orotraqueal, sino la cánula de traqueostomía, en donde se ve que se han perdido varios cartílagos y donde a veces la lesión es tan importante que llega no solamente a necrosar las paredes laterales y anteriores, sino también la posterior, y acá lo que hemos magnificado es una fístula traqueoesofágica. Esto, digamos, adelantando el tema del tratamiento, esto se trata, cuando hay una fístula traqueoesofágica, exactamente igual que si fuera una estenosis traqueal, en donde se suma la reparación de la sutura del esófago. También tenemos que hacer
como habíamos marcado en el anterior slide, las lesiones en el estoma, los granulomas, que pueden aparecer semanas o meses post-intubación y que se forman en la cara interna de la tráquea. La caída del flap del estoma, que se produce por decúbito del tubo sobre el flap superior, y la estenosis anterolateral, que es la más frecuente, y que es la estenosis en forma de A. Y esto se expresa acá gráficamente. Como ven, el granuloma, la luz de la traqueostomía está ya cerrada, y entonces se ha hecho sobre eso un granuloma, y entonces ha crecido, y como ustedes ven, hay un porcentaje de la luz que está ocupada por ese granuloma, y eso es una estenosis que podría ser salvada o por resección del granuloma o por una cirugía en la que se pueda resecar esa zona que está enferma. La otra es, esto es por mal cuidado, este segundo caso, es por el mal manejo de la comba que hace la cánula traqueal, y entonces la pared anterior está depresionada y se produce que parte de la pared se ha volcado hacia adelante. Y la otra, que es todo el estoma que se ha estenosado, y que se ha estenosado con este mecanismo. Esto es muy importante porque esto es producto del mal o de la mala confección, que también nosotros somos muy, insistimos mucho en el hecho de que la traqueostomía es una cirugía que debe ser realizada por lo menos bajo la supervisión de alguien con experiencia. Es frecuente que se minimice la traqueostomía y se envíe a gente con poca experiencia, incluso hasta con ninguna experiencia. Como ustedes ven, mientras está la cánula traqueal, la luz está indemne, luego no pasa nada porque todavía está la luz que está conectada con el exterior hacia la cara anterior, se va cerrando y fíjese cómo tiene la forma al final, la forma de una A. Si este cierre ha perdido más de la pared que incluso que se ve acá, esto si supera el 40% de la obstrucción ya es sintomático. Bueno, iniciemos el tema de tratamiento. No vamos a hablar de diagnóstico nada más que unas breves palabras, dándole lugar a la curva flujo-volumen, que es un método que se puede repetir en forma indefinida porque no es invasiva, la tomografía computada con la reconstrucción tridimensional y la endoscopía, que para nosotros es muy importante y que es imprescindible tenerla en el arsenal del equipo que va a hacer el tratamiento de la estenosis traqueal. La curva flujo-volumen nosotros creemos que incluso podría resultar útil en todos aquellos pacientes que han sido sometidos a asistencia respiratoria mecánica prolongada y en los primeros 15 días de alta y hasta los 3 meses repetir en forma periódica una curva que permitiría hacer diagnósticos precoces de estenosis traqueal. En cuanto al tratamiento, también volveríamos un poco atrás, recordando que hasta los años 60 o final de los años 60, cuando Grillo impuso la reparación quirúrgica, el tratamiento que se utilizaba era el de la traqueostomía permanente. Eso es muy importante porque puede incluso hasta resultar de puente. ¿Por qué lo menciono? Porque acá hemos puesto dilatación, que la dilatación suele ser útil como puente a una plástica traqueal, pero en algunas oportunidades, luego de haber dilatado, sobre todo si son estenosis que son diafragmáticas y se los asocia con la resección láser, son muy útiles y a veces uno se encuentra con la grata sorpresa que no menos de un 15 o un 20% pueden llegar a tener según las series, pueden llegar a tener un resultado definitivo, porque recordemos que la estenosis traqueal, a no ser que sea un paciente o una persona que haga ejercicios muy violentos, con 60% de la luz se puede hacer una vida prácticamente normal. Esto también se puede usar la dilatación en pacientes que se niegan a la cirugía, pero hay que adelantarles que el porcentaje de resultados no solamente es incierto, sino que puede resultar con lesiones a veces por las mismas dilataciones.
Como mencionamos recién, el láser está reservado básicamente a estenosis traqueales cortas y membranosas, es muy útil y si uno lo puede asociar con dilatación es recomendable. El stent traqueal es todo un capítulo que es muy importante. Nosotros lo utilizamos como puente en pacientes que requieren dilataciones repetidas o en pacientes básicamente no quirúrgicos. El stent traqueal hay que recordar que es una suerte de resultado muy bueno, pero que requiere un cuidado post colocación que tiene que ser muy estrecho y habitualmente prácticamente por toda la vida. Nos ha resultado frecuente de todas maneras que después de retirar un stent al año y medio de haberlo colocado, quedar también con una estenosis lo suficientemente aceptable como para que el paciente haga una vida normal. Es decir, esto es de una conversación muy estrecha entre el endoscopista y el cirujano. Gluckenzeller, en 1881, vamos a entrar ahora más en el tema de lo que es la reparación quirúrgica, demostraron la factibilidad de cicatrización de una anastomosis término-terminal en tráquea de perros y estaban convencidos que la técnica se podía aplicar en humanos. El primer registro, de todas maneras, confirmado de anastomosis de tráquea luego de una resección limitada se le atribuye a Küster en 1886. Todo esto quedó un poco en el olvido, si bien se conocía seguramente los que eran especialistas o los que eran investigadores, pero el primer documento que revive el interés en la cirugía de tráquea es un extenso reporte de Baumann y Forster en 1960 sobre la experiencia mundial hasta ese momento. Les recuerdo lo que habíamos un poco mencionado en el slide de historia, lo que fue la pandemia de los años 50 y 60 de poliomielitis, que aumentó en forma exponencial la cantidad de insuficiencia respiratoria, y por ese mismo motivo es que se impuso la asistencia respiratoria mecánica en numerosos casos. Entonces, algunos pacientes, no solamente era la polio, sino que por supuesto se empezó, como se diseñaron y se tuvieron terapias intensivas respiratorias, se trataron estos casos como Guillain-Barré o tétanos o botulismo, y entonces empezaron a subsistir pacientes que antes, al no existir la asistencia respiratoria mecánica, fallecían. Bueno, algunos que no fallecían después tenían estenosis traqueal. Nosotros tenemos una clara indicación de la traqueoplastía, para lo cual esperamos que la parte inflamatoria desaparezca. Esto es un número en tiempo, en meses, que nosotros ponemos 3 meses, que es lo que se dice incluso en la bibliografía mundial, en la cual en algunos casos no hemos respetado. El caso más claro es cuando se produce una fístula traqueoesofágica, en el cual estamos reparando una estenosis traqueal casi por necesidad, porque de lo contrario se produce un círculo vicioso de aspiración y neumonías a repetición. De manera que algunas estenosis, no muchas, no serán más de 4 o 5, hemos tenido que utilizar el tratamiento de la estenosis traqueal antes de respetar estos 3 meses. Además, esto de estabilizar la inflamación, le damos tanta jerarquía que a veces, por el contrario, esperamos un tiempo más. La otra cosa que es muy importante es el caso individual. Habitualmente el paciente que requirió asistencia respiratoria mecánica es o un politraumatismo o un accidente cerebrovascular o alguna otra patología que posiblemente requiere un procedimiento quirúrgico en el cual requiere estar intubado. Ese paciente nosotros lo vamos a someter a un procedimiento en el cual esperamos que después de reparar la estenosis traqueal no se lo intube rápidamente. Y la otra cosa muy importante es aquellos pacientes que van a requerir estar en ARM en el posoperatorio inmediato. De todas maneras, hemos tenido algunos pacientes, tampoco son muy numerosos, no superan los 5 o 6 casos,
en los cuales por algún inconveniente o una disfunción glótica o por una revascularización se los ha ventilado en un periodo menor a 12 o 24 horas y esos pacientes su sutura traqueal ha resistido. Y la otra cosa que es muy importante, que esto es un punto que es muy clave de ponerse de acuerdo con el endoscopista y con el neumonólogo, no tiene que tener una infección respiratoria activa. ¿Por qué con el neumonólogo? Porque la estenosis traqueal ya tiene un clearance de la secreción bronquial alterado, con lo cual tiene un moco que está colonizado, pero lo que no se debe aceptar para tomar un paciente y someterlo a una cirugía traqueal que tenga una infección respiratoria activa. Bueno, vamos a la técnica en sí. La técnica en sí nosotros utilizamos la incisión transversa o tipo Kocher, la adecuamos a si tiene o no tiene una traqueostomía activa, o puede ser una cicatriz de traqueostomía, o puede ser una traqueostomía que todavía la tenga utilizándose, y entonces en ese sentido incluimos la incisión transversa con la losange para retirar la cicatriz de la traqueostomía, y en este caso lo que hacemos, resecamos el canal que se ha producido en la traqueostomía, y esto nos permite acceder a la cara anterior de la tráquea, que es lo que va a ser la llave de nuestra cirugía. Este es el estoma. Acá está el cartílago tiroide, o sea que la cabeza está hacia nuestra izquierda y el hueco supraesternal que está hacia nuestra derecha. Acá nos valemos de un esquema para repetir la disección. Básicamente es muy importante mantenerse en la línea media hasta el espacio pertraqueal. Este caso hace una diferencia al slide anterior. Como ustedes ven, no tiene una cicatriz de traqueostomía, entonces nos permite hacer con mayor facilidad la demostración, y lo primero que hacemos es ligar el istmo tiroideo. El istmo tiroideo lo ligamos con material reabsorbible y lo dejamos reparado porque después es uno de los elementos que nos va a servir para proteger la sutura. Luego de identificar el área estenótica, comenzamos la disección, y la identificación del área estenótica es, porque nosotros ya lo hemos visto por endoscopía, pero también lo podemos ver en el momento en este caso es un esquema, así que a veces no es tan simple, entonces lo hacemos o por visión directa o por palpación. A veces con la palpación nos tenemos que guiar dónde está la estenosis, y en algunos casos hay que tener la colaboración de un endoscopista para que nos marque con el endoscopio, y con la luz del endoscopio nos vamos a dar cuenta dónde está la estenosis. No es frecuente, pero es posible, sobre todo si uno no tiene experiencia. Y acá tiene valor lo que vimos en los primeros slides de anatomía. Se debe disecar a manera circunferencial el segmento estenótico, pegado a la tráquea. Esto, como es una lesión que es benigna, si uno incluso muerde, por decir así, parte del tejido traqueal o del tejido estenótico que corresponde a la tráquea y queda abandonado en el lecho de disección, no importa. Lo valioso es respetar aquel peine que veíamos en los trabajos de Grillo, Miura anteriormente. Eso sí es muy importante, es disecar estrictamente las caras laterales comprometidas, de manera de respetar donde uno encuentra los anillos que están indemnes. Cuando están los anillos indemnes, esa parte lateral uno no tiene que ni tocarla. Y la disección tiene sobre los anillos traqueales para evitar sangrado y lesión nerviosa. Pero si uno hace la disección, el plano vascular de Grillo y Miura para identificar mejor,
es mucho más interno que el mismo recurrente, de manera que es muy difícil, si uno hace esa disección, lesionar el recurrente, que es uno de los fantasmas de toda cirugía de cabeza y cuello. Acá nos ayudamos para comprender mejor la fotografía con el esquema que hemos pedido prestado, y allí ven cómo hay se seccionó primero la tráquea, la parte distal de la estenosis. Eso es lo primero que se secciona. ¿Por qué? Porque allí rápidamente, como ustedes ven, transformamos la intubación que estaba hecha por vía orotraqueal, lo pasamos a un tubo que está dentro del campo operatorio, de manera que aquí tenemos que tener muy buena predisposición y muy buen entrenamiento del anestesiólogo, porque él de alguna manera pierde periódicamente y en forma temporaria desde ya el manejo de la vía aérea, que para ellos es tan importante. También es muy importante que se vean a esos puntos de tracción. Esos puntos de tracción no son un adorno, sino que son un punto muy importante, porque cuando uno secciona toda la circunferencia de la tráquea, la tráquea tiene la tendencia a sumergirse, y entonces eso hace que uno tenga un poco de zozobra o tenga que tomar la tráquea distal, que va a tener que ser reparada con instrumentos que pueden incluso lesionarlo. Los puntos de reparo son muy importantes para mantener la tráquea a la vista y para no tener que estar tocando de más los bordes de esa tráquea que vamos a suturar. Aquí la técnica que es el término terminal, se ve, estamos con el paciente, como decíamos recién, hacia nuestra derecha los pies y hacia nuestra izquierda la cabeza. La que se ve bien claramente es la luz de la parte distal de la tráquea, donde estuvo o donde se va colocando en forma temporaria y en forma periódica el tubo para ventilar, y donde también es muy importante hacer la referencia de que aquí, cada vez que uno retira el tubo para dar un punto, el ayudante tiene que estar muy atento para aspirar, porque cuanto menos sangre entre, que es imposible que no caiga, pero cuanto menos sangre quede en la vía aérea, va a ser un postoperatorio mucho más satisfactorio. Como ven, nosotros utilizamos que la pared posterior la cerramos con también polidioxanona en forma de un surjet continuo, vuelta a vuelta, que se cierra, y con ese punto ahora ahí se nota cómo se ha acercado toda la mucosa posterior, toda la pared posterior, y en el otro slide que está a nuestra derecha se ven los puntos de las caras laterales y la cara anterior, que también son de polidioxanona 3,0 o 4,0 separados, o sea, puntos separados, repito, de polidioxanona 3,0 o 4,0. En un tiempo habíamos usado polipropileno porque era monofilamento. Algunas escuelas, la de Grillo, tenemos entendido que todavía siguen usando poliglicólico multifilamento. Nosotros preferimos la polidioxanona porque es monofilamento, desplaza muy bien, es muy fácil hacer los nudos, y entonces creemos que daña menos, y aparte, al ser reabsorbible, prácticamente en unos meses hasta desaparece el punto de sutura. Entonces, la anastomosis tiene que quedar sin tensión. Esta anastomosis sin tensión es un dato que, cuando ustedes vieron que estábamos disecando la estenosis y la habíamos liberado, quedaban cartílagos o tejido cartilaginoso que estaban a la vista. Bueno, tanto la pared anterior como la pared posterior, allí no está el peine, de manera que uno hace una disección digital, como cuando se hace una mediastinoscopía, hasta alcanzar a tocar la carina por adelante y por supuesto por atrás, que eso es lo que no se hace en la mediastinoscopía, pero sí, acá en este caso sí se puede, de manera de poder soltar la tensión que tiene en la tráquea desde la parte torácica. También es muy importante evaluar la proximidad con el tronco arterial. Esto es muy frecuente, que quienes
tomen más proximidad sean la gente joven, porque asciende con mucha facilidad el tronco arterial, de manera que eso hay que protegerlo. Y la protección de la anastomosis, que es muy importante, se puede hacer tanto con tejido tímico, con tejido muscular de los pretiroides, o, en el caso que tengan duda, usar directamente algún haz del esternocleidomastoide. Nosotros tenemos mucha costumbre de utilizar el haz clavicular del esternocleidomastoide, porque habitualmente lo usamos no en estos casos que son la estenosis simple, sino cuando son estenosis más complejas. Bueno, y lo importante es mantener la indemnidad de los segmentos, o sea, no disecar de más tampoco. Vuelta a tener las contraindicaciones, son los pacientes en ARM, los procedimientos cercanos que van a requerir intubación, la misma enfermedad de base, si es un paciente que va a quedar, digamos, con facilidad de que se lo ventile frecuentemente, porque es un EPOC muy severo y va a estar frecuentemente entrando en unidades de terapia intensiva o alguna otra enfermedad neuromuscular. Las altas dosis de corticoides también. Es muy frecuente que estos pacientes hayan sido diagnosticados como asmáticos y que tengan altas dosis de corticoides. De manera que hasta que nosotros no retiramos la cantidad de corticoides aceptable, eso también tenemos que ponernos de acuerdo con los clínicos, no le indicamos la cirugía. También la destrucción extensa demostrada. Esto es importante, que ahora se puede efectuar a través de la tomografía computada y la reconstrucción tridimensional. Y volvemos a insistir lo de menos de 2 o 3 meses, porque es lo que nosotros esperamos, incluso habitualmente bastante más. La cirugía traqueal se ha ido desarrollando desde hace más de 50 años y tenemos que poner como importante que, utilizando la movilización, en la mayoría de los casos se puede sacrificar algo más de la mitad de la longitud de la tráquea en un adulto con reconstrucción exitosa por anastomosis primaria. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchos cirujanos tienen temor de abordar una resección más allá de 5 centímetros pensando que no se va a poder reconstruir, y esto no es así. Nosotros damos fe que se puede reconstruir hasta la mitad de la tráquea con mucha seguridad. Algunos métodos de reconstrucción laringotraqueal son aceptables en alto grado, aunque hay que reconocer que no siempre cumplen el 100% de las expectativas de pacientes y cirujanos. Muchos problemas quedan por resolver, pero al menos se han colocado en el área de la prevención para que no sucedan situaciones de difícil solución. Se ha aprendido mucho en estas décadas en etiología, historia natural y patología, y se han generado conocimientos en otras áreas que pueden ser convocados por nuevas generaciones. De manera que nosotros, una de las cosas que acá todavía tenemos una cuenta pendiente, es que en algunos lugares se plantea el trasplante de tráquea, cosa que nosotros creemos que por el momento no es necesario, y sería una tarea tremendamente grande cuando se pueden resolver el gran número de casos con el arsenal que tenemos en la actualidad. Muchas gracias.